Hola, el trabajo que vamos a presentar es prueba de carga constante en probetas de tensión compacta, CT, de acero 304 en condiciones de reactores de agua en ebullición, BWR. Su servidor, el doctor Carlos Arganis, mi colega, el ingeniero Julio César Centeno y la doctora Ángeles Díaz Sánchez. Somos del Departamento de Sistemas Nucleares del Grupo de Tecnología de Materiales del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. En los reactores de agua en ebullición, como el de Laguna Verde, se utilizan los aceros austeníticos y aleaciones base-níquel en todos los componentes internos de la vasija, o sea, estos componentes que están dentro de la vasija de presión, donde se genera el vapor. El agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo se presenta en estos materiales y eso es fenómeno muy complejo, pero se requiere un material susceptible, en este caso estos materiales, esfuerzos presentes mecánicos como los esfuerzos residuales y operacionales y un medio específico que produzca este fenómeno, en este caso el agua desmineralizada, alta temperatura, alta presión, provocada por radiólisis del agua, que producen radicales libres, peróxido de hidrógeno y oxígeno. Eh, el acero que utilizamos es un acero 304 austenítico con cromo y níquel. Utilizamos probetas de tensión compacta como esta, con este ancho B, una longitud de grieta A0 y W, que es la distancia del extremo a la línea de carga. Estas probetas CT, el crecimiento de grietas se midió por un método de caída de potencial que consiste en introducir una corriente alternante y medir la caída de potencial eléctrico. A medida que la grieta crece, el área transversal disminuye y la caída de potencial eléctrico aumenta. Es proporcional al tamaño de grieta. Se hizo en un autoclave, máquina de ensayos, que es esta, con un circuito de recirculación para mantener la calidad del agua y para poder elevar la temperatura a 268 grados, 8 megapascales, y agua saturada con oxígeno para tener los oxidantes requeridos en el reactor, que en este caso no tenemos radiólisis. El material estaba sensibilizada, los resultados de la reactivación potenciocinética electroquímica de lazo simple da 3.03 coulombs por centímetro cuadrado y la de doble lazo da 0.01. Esta nos indica que el material está sensibilizado o que tiene zonas empobrecidas en cromo en los límites de grano. Esta es el registro de carga en función del tiempo. Nuestra celda de carga es para 50 kilonewtons, por lo tanto a baja carga produce mucho ruido electrónico que hay que quitar. Se hicieron los ajustes lineales. El desplazamiento, el LVDT sí tiene muy buena precisión para este tiempo. Se hicieron los ajustes también. El registro de caída de potencial que les comentaba, pues tiene un escalón cerca de los 2 millones de segundos. Esta prueba hay que condicionarla primero y luego ya cargarla, y entonces hay un tiempo de precondicionamiento antes de que empiece la prueba, y en este intervalo pues hay una linealidad en esta caída de potencial con mucha dispersión. La caída de potencial se ajustó contra las medidas de crecimiento de grieta tomadas que vamos a presentar a continuación. Y en todo este tiempo, pues tanto la caída de potencial ya ajustada contra el crecimiento de grieta, pues ambas tienen un comportamiento lineal. Por lo tanto, se ajustan entre ellas. Esta es una vista lateral de la probeta, donde se puede observar que hasta determinada longitud terminó el preagrietamiento hecho en el aire, y de ahí en adelante es el crecimiento de grieta, teniendo del orden de 6 micras, aunque por aquí hay una bifurcación hasta 13 micras de otro crecimiento que no es perpendicular al esfuerzo aplicado. La probeta se abrió y se
se preagrietó al aire y se tomaron las 10 medidas de crecimiento de grieta. Esto ya fue con microscopía electrónica de barrido, porque estos crecimientos del orden de 6 micras no se pueden ver en microscopía óptica, son muy pequeños. Y aquí está el óxido formado en la autoclave. Entonces el frente de grieta, este crecimiento es lo que está después de este óxido, antes de el agrietamiento por fatiga posterior. Esta es la otra cara, donde también se hizo por el método de los 9 puntos las medidas de crecimiento de grieta. Y esta es con microscopía óptica, la línea de carga, cuánto era el crecimiento de grieta inicial, que es la parte oxidada, antes de las 6 micras que están al frente de grieta. Las ecuaciones que se utilizaron es la del factor de intensidad de esfuerzo en el modo 1, que es en función de la carga, el espesor, la distancia del extremo a la línea de carga W, y un factor geométrico que está dado por la normativa STM y de mecánica de fractura para esta probeta CT, es este polinomio. Y aquí está cómo obtener el tamaño de grieta promedio que mostramos en las fotografías de la técnica de los 9 puntos. Es la sumatoria del promedio de los 8 puntos internos más el promedio de los 2 extremos. Finalmente, aplicando estas ecuaciones en el tiempo, en la carga, en la caída de potencial, en la caída de potencial eléctrico para determinar la longitud de grieta real, obtuvimos la curva de crecimiento de grieta en función del factor de intensidad de esfuerzos en el modo 1. Y bueno, esta tiene la forma típica en donde por abajo de un factor de intensidad de esfuerzos la grieta no crece y su velocidad es prácticamente cero. Y posteriormente esta crece en forma exponencial, con aquí alguna dispersión de puntos. En conclusión, la grieta creció con una velocidad promedio más o menos de 0.07 por 10 a la menos 7 milímetros por segundo si se toma todo el tiempo y la longitud total. El método de caída de potencial eléctrico detectó crecimiento de grieta pues cerca a los 2 millones de segundos, como ya habíamos comentado. Fue posible aplicar toda la metodología de mecánica de fractura para caracterizar el crecimiento de grieta de una probeta CT de acero 304 sensibilizado en condiciones de reactores BWR.